Bienvenidos a este espacio de análisis y conversación. Antes de comenzar, queremos aclarar que se trata de un ejercicio académico para la clase de Introducción a los Negocios Internacionales. Mi nombre es Juan Manuel Duarte Sandoval y hoy seré el moderador de este podcast, en el que analizaremos dos conceptos claves para entender el comercio internacional actual: la ruta de la seda y la iniciativa de la Franja y la ruta de China. Cuando escuchamos el término ruta de la seda, solemos pensar en la historia: caravanas atravesando desiertos, intercambiando seda, especias e ideas y culturas entre Asia, Europa y África. Sin embargo, lo interesante es que esta idea no quedó en el pasado. Hoy ese mismo concepto ha sido retomado y transformado en una estrategia moderna de integración económica global. En este podcast exploraremos cómo la antigua ruta de la seda sentó las bases del comercio internacional y cómo siglos después la iniciativa de la Franja y la Ruta, impulsada por China, busca conectar continentes a través de megaproyectos de infraestructura, transporte, energía y comercio. Para desarrollar este análisis de forma clara y organizada, contamos con la participación de nuestro equipo. Cada integrante abordará el tema desde una perspectiva específica. Yo, Eliana García, me encargaré de la explicación del contexto histórico de la ruta de la seda y de su importancia en el intercambio comercial y cultural. Yo, Juan José Esteban, analizaré las implicaciones económicas de la franja y la ruta en el comercio internacional actual. Yo, Manuela Estupiñán, les hablaré sobre el impacto geopolítico de esta iniciativa y cómo está redefinido las relaciones entre países y regiones. Finalmente, cerraremos con unas conclusiones generales sobre los retos y oportunidades que estas rutas representan para la globalización y los negocios internacionales. Como gancho para nuestra conversación, los dejamos con esta idea: lo que comenzó hace siglos como caravanas de seda y especias, hoy se traduce en puertos, ferrocarriles, carreteras y acuerdos comerciales, que están cambiando la forma en que el mundo se conecta. Con esto dicho, los invitamos a acompañarnos en este recorrido por el pasado y el presente del comercio internacional. Ahora hablemos un poco del contexto histórico. La ruta de la seda fue una red de caminos terrestres y marítimos que conectó China con Europa y África y el Medio Oriente. Esto durante más de 1500 años. Su origen se remonta al Imperio Han alrededor del siglo XI a.C., cuando la seda china empezó a despertar gran interés en los mercados extranjeros. Lo importante es que no era una sola ruta, sino un entramado de caminos que atravesaban desiertos, montañas y mares. Por tierra, las caravanas partían desde la ciudad de Xi'an en China y llegaban hasta Constantinopla, pasando por regiones como Asia Central, Persia y el Mediterráneo. Por mar, las rutas se extendían desde puertos chinos hasta el sudeste asiático, India, Arabia y África Oriental. Algunos productos más codiciados eran la seda, las especias, las piedras preciosas, la porcelana y el papel. Pero lo más relevante es que no solo se intercambiaban bienes materiales, también circularon ideas, religiones y tecnologías. Como ejemplo, el budaísmo se expandió desde la India hasta China y Asia Central gracias a las rutas. El Islam y el cristianismo también se encontraron de espacios de difusión, además de las nuevas tecnologías como la pólvora, la brújula y el papel viajaron hacia Europa transformando la historia mundial. Algunos de los actores principales que encontramos está el Imperio Han, que impulsó las primeras conexiones entre comerciantes árabes y persas, que dominaron las rutas marítimas, y los pueblos de Asia Central, que actuaban como intermediarios, y europeos que demandaban productos de lujo como la seda y las especies. Más adelante, el Imperio Mongol, bajo Genghis Khan, garantizó la seguridad de las rutas durante el siglo XIV, lo que permitió un auge comercial sin precedentes. Algunos de los impactos más grandes fueron en las ciudades situadas en los puntos estratégicos, que se convirtieron en centros de comercio y cultura. En Asia Central fue un cruce vital de caravanas, mientras que en Constantinopla se consolidó como un puente entre Oriente y Occidente.
Estas urbes prosperaron gracias al flujo constante de las mercancías y los viajeros, que se convirtió en un espacio de encuentro multicultural. El impacto también fue político, dado que la ruta de la seda permitió alianzas entre los imperios y facilitó la diplomacia a través del comercio. En este sentido, fue un motor en la integración temprana entre civilizaciones. La iniciativa de la Franja y la Ruta fue propuesta por el presidente de China, Xi Jinping, en el año 2013, siendo implementada a la Constitución en el año 2017. Esta es una propuesta geopolítica y económica de las más ambiciosas del siglo XXI, y también es conocida como Belt and Road Initiative, o también conocida como la nueva Ruta de la Seda. Esta iniciativa busca revivir el espíritu de la antigua Ruta de la Seda, que fue cortada tras la caída de la ciudad de Constantinopla. Busca una red de intercambios comerciales que, hace más de 2000 años, conectaba China con Asia Central, Medio Oriente, África y Europa, buscando expandirse también a América. La propuesta se compone de dos grandes ejes. Primero, la franja económica de la Ruta de la Seda, que conecta China con Europa a través de Asia Central mediante rutas terrestres. Y segundo, la ruta marítima de la seda del siglo XXI, que enlaza puertos estratégicos desde el sudeste asiático hasta Asia y el Mediterráneo. Actualmente, un aproximado de 146 países se han sumado al proyecto, 20 de ellos siendo de América Latina. Entre estos se encuentra Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Antigua y Barbuda, República Dominicana, Perú, Uruguay, Venezuela, Honduras, entre otros. También dentro de este gran proyecto chino entró Colombia en el 12 de mayo de 2025. Y tras esto se inició el proyecto del Metro de Bogotá, financiado completamente por el gobierno chino. Hablando un poco de las implicaciones comerciales, pues después de conocer tanto la ruta de seda antigua como la iniciativa de la franja y la ruta actual, podemos analizar sus implicaciones comerciales, económicas y políticas y cómo se relacionan con los conceptos de negocios internacionales. Entonces, primero, las implicaciones comerciales. Desde el punto de vista comercial, la franja y la ruta han fortalecido las cadenas de suministros globales al mejorar la infraestructura y reducir tiempos de transporte. Al construir puertos, ferrocarriles y corredores logísticos, China facilita el flujo de bienes entre Asia, Europa y África. Esto reduce costos lógicos, aumenta la competitividad y amplía los mercados para empresas chinas y extranjeras. Sin embargo, también genera una mayor dependencia comercial de muchos países hacia China. Ahora, las implicaciones económicas. El proyecto impulsa la inversión extranjera directa, ya que China financiará grandes obras en países en desarrollo. Para estos países puede significar crecimiento económico, generación de empleo y modernización de infraestructura. Pero al mismo tiempo, algunos enfrentan altos niveles de endeudamiento, lo que ha generado debates sobre la sostenibilidad financiera del proyecto. Y por último, políticamente, la franja y la ruta fortalece la influencia global de China. Al convertirse en socio estratégico de más de 150 países, China aumenta su poder geopolítico y su capacidad de negociación en escenarios internacionales.
Esto ha generado tensiones con otras potencias como Estados Unidos y la Unión Europea, que ven el proyecto como una estrategia de expansión de influencia. Ahora bien, para entender mejor la importancia de la Ruta de la Seda y de la iniciativa de la Franja y la Ruta, es clave conectarlas con algunos conceptos fundamentales de los negocios internacionales. En primer lugar, podemos hablar de globalización y desglobalización. La Ruta de la Seda original fue uno de los primeros motores de la globalización temprana, ya que permitió el intercambio constante de bienes, conocimientos, tecnología y cultura entre regiones muy distantes. Sin embargo, en la actualidad observamos ciertas tendencias de desglobalización, donde muchos países buscan reducir su dependencia externa y regionalizar sus cadenas de suministro. En este contexto, la Franja y la Ruta aparece como un intento de reforzar la interconexión global frente a esas tendencias. Otro concepto clave es el de cadenas de suministro. La iniciativa de la Franja y la Ruta busca optimizar y diversificar las rutas logísticas a nivel mundial, reduciendo costos, tiempos de transporte y riesgos asociados a la dependencia de rutas tradicionales. Esto tiene un impacto directo en la eficiencia del comercio internacional y en la competitividad de los países involucrados. También es fundamental mencionar la inversión extranjera directa. A través de esta iniciativa, China financia y participa en proyectos estratégicos como puertos, carreteras, ferrocarriles y plantas energéticas en países socios. Estas inversiones no solo impulsan el desarrollo de infraestructura, sino que también genera dependencia económica y vínculos de largo plazo. Finalmente, todo esto se relaciona con la geopolítica del comercio. La Franja y la Ruta no es únicamente un proyecto económico, sino también una estrategia política que redefine alianzas internacionales, equilibrios de poder y relaciones comerciales a nivel global. En resumen, estas iniciativas nos permiten ver cómo conceptos teóricos de los negocios se aplican directamente en la realidad actual del comercio mundial. En síntesis, la Ruta de la Seda no solo fue un canal económico, sino también un motor de globalización temprana. Fue el escenario donde se mezclaron culturas, religiones y tecnologías, sentando las bases que hoy entendemos como las bases del comercio internacional. Lo más interesante es que el legado histórico es el que inspira a la actual iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que busca recrear en versión moderna esta interconexión global. La Franja y Ruta de China actualmente es con su alcance global y su impacto directo en el comercio internacional, busca revivir lo que alguna vez fue la mayor ruta comercial del planeta. Esto a través de la inversión en países subdesarrollados y la negociación de acuerdos a través de aquellos que ya están bien puestos en la economía actual. Bueno, la Franja y la Ruta no solo representa un proyecto de infraestructura, sino una transformación del comercio internacional y el equilibrio económico global. Su futuro dependerá de cómo los países administren tanto las oportunidades de crecimiento como los riesgos financieros y geopolíticos que implica esta nueva interconexión. Ahora sí, muchachos, gracias por acompañarnos en este recorrido histórico y contemporáneo. Nos despedimos con la reflexión de que el comercio internacional sigue siendo un motor de transformación global. Hasta luego.